días. Hoy vamos a seguir hablando sobre la evolución del coronavirus en el caso colombiano y con respecto a algunas estadísticas de la región latinoamericana y específicamente de Sudamérica. Entonces, el primer análisis que podemos hacer es con respecto al número de infectados de una semana a otra. Entonces, acá en la gráfica nosotros vemos cómo ha sido el comportamiento de personas infectadas en el caso de Latinoamérica y Centroamérica. Entonces nosotros acá vamos a dar cuenta, en especial digamos por los círculos que nos indican cuál es más grande que en número de infectados, donde Brasil ya está alcanzando los 100.000 infectados y tiene un crecimiento con respecto a la semana pasada que tenía 58.000, de más del 70%. Entonces, un aspecto a tener en cuenta. Donde vemos también un gran crecimiento es en Ecuador, que pasó de 11.000 a 27.000, con un crecimiento de más del 150%. En Perú, digamos que también tenemos un crecimiento grande, y nosotros en Colombia tenemos un crecimiento de alrededor del 40%. Entonces, digamos, un número importante a tener en cuenta. El otro que hemos mencionado en los videos anteriores es que donde hay mayor número de casos está rodeado Colombia. Entonces, si se dan cuenta, lo que es Ecuador, lo que es Perú, Brasil y Panamá, que son nuestras fronteras principales, como tal tienen el mayor número de casos en nuestra región. El único lugar donde digamos que el aumento ha sido muy controlado es Venezuela, que es nuestra otra frontera principal. Entonces, este aspecto nos hace reflexionar mucho sobre el cierre de fronteras y mantener todo este tipo de medidas para que los casos no se propaguen entre los diferentes países de la región. Luego de esto, el otro elemento de juicio es cuántas pruebas por millón de habitantes se están haciendo. Entonces, acá en esta última columna, usted encuentra el número de pruebas por millón de habitantes. Digamos que el primero, que es un dato sobre Islas Malvinas, como tal, digamos, para nosotros es excepcional porque solo tienen alrededor de 3.000 habitantes, un poco más. Entonces, como tal, no es un número representativo para nosotros, entonces nos guiaremos por los que siguen. Entonces, si nos damos cuenta, el primero, después de las islas, es Venezuela, que tiene ya aproximadamente 17.000 pruebas. Eso es un crecimiento de la semana pasada con respecto a esta en más de 2.000 pruebas por millón. En Perú, digamos, actualmente son 11.000, es un crecimiento de más de 3.000 pruebas. En Chile son 10.800, casi 11.000. También es un crecimiento de 3.000 pruebas con respecto a la semana pasada por millón. Uruguay tiene 6.300, tuvo un crecimiento de más o menos 1.500 pruebas por millón. Digamos que toda esa información la encuentran en el video de la semana anterior, solo que está haciendo un recuento rápido. En Ecuador, que digamos que es uno donde se está propagando demasiado rápido, tuvo un incremento de 1.200 pruebas esta semana con respecto a la semana anterior, y Colombia tuvo un incremento de 538 pruebas. Entonces, ahí nos damos cuenta que Colombia todavía está en una etapa de rezago con respecto a los, digamos, países que están liderando en el proceso de prevención y de revisión de como tal el coronavirus. Digamos que la otra excepción, digamos, un caso similar a lo que pasa en Colombia es Brasil. Brasil, por tener una población tan amplia, como tal el número de pruebas es muy limitado, a pesar de que es uno de los es el país en Latinoamérica con mayor número de casos. Entonces, ahí vemos una limitante muy grande en la parte diagnóstica de Brasil. Y nosotros estamos muy cercanos a esa limitante en número de diagnóstico. Digamos que esto se los voy a mostrar un poco en gráficas para que sea un poco más organizada la información, donde encontramos en que nosotros somos, como les comenté ahorita, obviando las islas, el sexto país con más número de pruebas por habitante. Digamos que hay algo relevante, es que de los países que están por encima de nosotros, tres tienen más casos que, que en el caso colombiano confirmados. Entonces, también ahí encontramos que si hacemos más pruebas, posiblemente nuestro índice de casos también vaya aumentando. Situación crítica la de Brasil, que está mucho más rezagado que nosotros. La siguiente, que nos debe dar una idea del comportamiento con respecto a las personas fallecidas. Digamos que este es el elemento más crítico, ¿no? A tener en cuenta para cualquier medida. Digamos que acá por muertes por millón, el peor caso es Ecuador, que tiene alrededor de 88 muertes por cada millón de habitantes, hasta que
digamos que llegamos nosotros al caso colombiano, que está inferior a 10 personas por millón de habitantes. Pero igual digamos que esto ha ido incrementando y en especial si nosotros tenemos en cuenta que nuestro índice de personas infectadas no es tan alto en este momento todavía, digamos que este valor siempre es considerable. Entonces, otro aspecto a tener en cuenta, de los cuales igual iremos hablando con los datos generales de Colombia. En lo siguiente acá les muestro todo el comportamiento de las últimas 4 semanas del coronavirus en Colombia, donde tenemos tres aspectos. Uno, cuántas personas se han infectado. Digamos que en este caso ya estamos alcanzando eh, casi los, qué pena, los 8.000, digamos que estamos en 7.700 en este momento. El número de recuperados, que en este caso está alrededor de 1.750, digamos que se está de acá, y el número de fallecidos, que digamos que también ha ido aumentando, entonces es un aspecto importante, que ya superó los 250, entonces digamos está por encima de esto. Ahorita les muestro los datos exactos de cada uno de ellos. Entonces vemos que cada una de las gráficas ha ido creciendo. Entonces, hablando porcentualmente, el número de recuperados con respecto a las personas que se han infectado está entre un 20 y 22%, y el número de fallecidos con respecto a los que se han infectado está alrededor entre un 4 y un 4.5%. ¿Eso qué quiere decir? De cada 100 personas que se infectan, más o menos 22 se están recuperando, y de esas 100 que se infectaron, entre 4 y 5 personas han fallecido. Entonces, digamos que es un elemento crítico a tener en cuenta para la gestión. A partir de los datos, planteé una ecuación modelo general, digamos que en el primer video que ustedes encuentran toda la lista, planteé una ecuación general. Con los últimos datos de este mes la actualicé para tener un comportamiento cercano a lo que esperaríamos en los próximos 15 días. Entonces, acá está la proyección durante 2 semanas hasta de este domingo en 15, donde para ese domingo alcanzaríamos los más de 16.000 casos. Tendríamos para esta situación más o menos 3.732 recuperados, y acá el elemento crítico que siempre repito, 707 personas fallecidas, y esto seguirá creciendo de forma exponencial. Entonces, por eso es muy importante que las medidas que se tomen siempre estén encaminadas a la protección, en especial de las personas más vulnerables, que en este caso se han planteado como las personas de más avanzada edad. Acá un poco la información obtenida esta última semana, entonces, donde ha ido creciendo el número de casos positivos, con ahorita cercano a 7.700, vamos en 7.668 exactamente. Acá un elemento, este es el número de negativos. Esta información es acá de la página del Instituto Nacional de Salud. Entonces, la suma del positivo y el negativo con respecto al total discrepa un poco, digamos, pero estos son los datos específicos que ellos dan. Acá este dato, seguramente hay un porcentaje de pruebas que no se han podido realizar por las condiciones de la prueba o por temperaturas que han manejado en el transporte de las pruebas, digamos que es parte de la información que ellos brindan. Pero acá el siguiente aspecto, que es un elemento importante y que vemos que cada vez va creciendo más, y es que el porcentaje de casos positivos con respecto al número de muestras va aumentando cada vez. Entonces, al 3 de mayo alcanzó el 6.45%, teniendo un promedio para esta semana del 6.2%. El otro que, digamos que abona que este porcentaje aumenta, es que por el número de pruebas, el porcentaje de nuevos casos con respecto a estas nuevas pruebas, que digamos que es esta columna acá, ha aumentado bastante. Entonces, digamos, en esta semana el promedio, digamos, de porcentaje fue cercano al 9%. Eso es un limitante, y es que si no hay suficientes pruebas que se realizan, pues van a haber muchos más casos positivos. En este caso, vemos como varios días alcanzó a superar el 11%. Entonces, es un elemento importante a tener en cuenta, que se deben realizar más pruebas. Según el Instituto Nacional de Salud, en los diferentes laboratorios actualmente se pueden realizar 12.500 pruebas por día. Si vemos, digamos que estamos a menos de la mitad de la capacidad, en el mejor de los casos, que fue 5.600. Entonces, es importante conseguir los insumos para realizar estas pruebas y tener un número que se aproxime mucho más a la realidad sobre el número de casos positivos. A partir de eso, sacamos tres índices que son
los importantes para entender el comportamiento estadístico, que fue donde planteé la ecuación para el crecimiento, y es el porcentaje de recuperación. Entonces, como les mencionaba, digamos que está cerca del 22%, en promedio para esta semana fue 22.2%. Entonces, digamos que esto es lo que nosotros tenemos, lo que les mencionaba, de cada 100 personas, 22 se recuperan. Lo siguiente es R0. Realmente, digamos, este es un número muy importante a nivel mundial y es algo que se llama tasa de contagio. En los diferentes países y diferentes estudios han planteado que este está oscilando entre 1.5 y 4.1. Entonces, digamos que nosotros hemos alcanzado un número inferior gracias a las medidas como la cuarentena, pero ha aumentado algo que nosotros conocemos como beta, y beta es la probabilidad de contagio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona que está contagiada del virus y tiene contacto directo con personas sanas, ¿cuál es la probabilidad de que estas personas se contagien? Si ustedes se dan cuenta, en esta semana aumentó el promedio, la semana pasada era 25.2, ya alcanzó el 27.3. Esto, digamos, se analiza a partir de qué tanto crece la curva de personas contagiadas y con respecto al porcentaje de recuperados y el R0. Entonces, acá sucede que a este momento tenemos un 27.78%. Digamos, para hacerlo mucho más simple, lo vamos a analizar con 25%. Eso quiere decir que una persona contagiada, si tiene contacto con 4 personas sanas, contacto directo, a una de ellas las va a contagiar. Entonces, digamos, de una forma muy sencilla, este sería el análisis. Entonces, es muy crítico esto, más teniendo en cuenta que seguramente hay personas que todavía no están diagnosticadas y en especial personas que todavía se demoran en llegar a su diagnóstico. ¿Por qué sucede esto? En el país se estima que alrededor de 7 a 10 días se demora en realizar el diagnóstico de la prueba que nosotros realizamos. Es decir, si a nosotros nos hacen la prueba para coronavirus, más o menos nuestros resultados están saliendo en promedio de 7 a 10 días. Puede que tarde más, en algunos casos menos, pero eso es el promedio general. Entonces, realmente, muchas personas en este momento, que digamos que si nosotros hiciéramos como la curva de proyección, serían alrededor de 4.000 personas en este momento no saben que están contagiadas y pueden contagiar a su núcleo familiar, personas con las que tienen contacto y demás. Entonces, por eso es muy importante todas las medidas que podamos tomar al respecto. Lo siguiente, unas pequeñas conclusiones con respecto a las diferentes cifras que hemos tomado. Entonces, lo primero es que R0, que es una de las principales medidas para evaluar el comportamiento, se ha mantenido en la última semana cerca del 1.25, digamos que bajó al 1.23, que digamos eso es bueno, que es un valor inferior a las estimaciones mundiales. Pero digamos que esto viene dado por la gran limitante del número de pruebas realizadas. No es claro si esta es nuestra realidad actual. La segunda, la probabilidad de contagio supera un 25%, lo que quiere decir que cada persona con la enfermedad que tenga contacto con 4 personas de forma directa va a infectar al menos a una de estas personas. Entonces, por eso es importante, digamos que fue lo que mencioné ahorita, evitar contactos, utilizar todas las barreras físicas que podamos tener y demás. Otro aspecto sobre, digamos, algo que acaba de pasar esta semana, que pasamos al modelo de cuarentena inteligente. Como no tenemos un número representativo de muestras en nuestro país, digamos, vimos como en diferentes países de Latinoamérica, o de Sudamérica más específicamente, tienen muchas más pruebas por millón de habitantes. Entonces, esa es una limitante muy grande en Colombia. Entonces, al no tener el número representativo, el número de infectados se puede llegar a duplicar en 2 semanas. Realmente con las proyecciones que nosotros hicimos, más de duplicarse, 2.5 veces, digamos, pasamos de 7.700, que estamos más o menos en este momento, a más de 16.000. Entonces, casi 2.5 veces lo que tenemos actualmente. Entonces, aspecto importante a tener en cuenta. Bueno, el problema de dar vía libre a algunos sectores no tan esenciales es el contacto directo de estas personas con el virus, que a su vez se transmitirá a sus familias. Y digamos que yo hago la analogía con una bola de nieve que cada vez se va a volver más grande, digamos, porque cada vez que tenga contacto con varias personas va a poder infectar a esas. Y esto va a generar que esto desemboque en medidas mucho más extremas de cuarentena y, digamos, lo más complicado es que va a crecer de forma importante el número de infectados y el número de personas fallecidas hasta el día de hoy. Eh, Acá, digamos, un poco más recordatorio, que lo menciono siempre, que las únicas medidas efectivas contra el virus son las de aislamiento, de menor contacto entre las personas, que por ejemplo en el sistema de transporte masivo son muy complejas de cumplir. Al menos se deben tener los elementos mínimos de protección como tapabocas, la mayor distancia posible entre personas,
pero digamos como he mencionado, estas no son suficientes y más teniendo en cuenta que el virus se puede mantener en diferentes elementos de contacto durante horas. Entonces, digamos que no estamos en el peor de los casos si lo vemos con respecto a Latinoamérica, pero digamos estamos en un punto crítico donde todavía no hemos llegado a nuestro punto máximo de la curva del coronavirus y esto va a seguir creciendo y en especial de acuerdo a las medidas que vaya tomando el gobierno. Entonces, por eso es muy importante que tratemos de siempre mitigar con todas las medidas que se pueden, lo que les mencioné, tapabocas, distancia y demás. Bueno, digamos que esta era una idea general que les quería dejar sobre el comportamiento de este mes y esta semana del coronavirus. Muchas gracias por su tiempo. Si les gustó, no olviden darle me gusta y suscribirse para seguir compartiendo mucho más contenido con ustedes. Que estén bien.